Noches, es un placer darles la bienvenida a este webinar titulado "Estamos tomando las decisiones adecuadas para afrontar esta crisis". La intención de esta conversación es conocer qué decisiones debemos replantearnos como familia antes de tomar cualquier acción que pueda afectar nuestra economía. Sobre todo en estos tiempos, en este momento que estamos enfrentando tantos cambios económicos y sociales y que pueden afectar la estabilidad económica e emocional en nuestros hogares. Agradezco la asistencia de los que se están conectando. Por supuesto, agradezco también a nuestra ponente del día de hoy. Y bueno, pues daremos un espacio de preguntas y respuestas al final, así que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden estar escribiendo en el chat y al final los estaremos compartiendo con nuestra experta. Ahora les voy a presentar a nuestra ponente. Nos acompaña Gabriela Santana García, quien es licenciada en Economía con maestría en Finanzas por el ITAM, cuenta con estudios de posgrados en la Universidad de Nueva York, cuenta con 30 años de experiencia profesional en reconocidas instituciones financieras como Banco de México, Nafin, Afore 21, Afore Pensioniste, y desde el 2012 se dedica de forma independiente a la asesoría y consultoría financiera a diferentes empresas, corporativos e instituciones, y participa como miembro del Comité de Inversiones de Mexicana de Becas, Fondo de Inversión de Ahorro Educativo. Y pues bueno, bienvenida, Gaby. Al final regreso contigo para compartirte comentarios o dudas y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Rebeca. Buenas noches a todos. Espero que todos estén bien, con salud, ustedes y sus familias. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de el tema de las decisiones financieras que se toman en situaciones complejas y en situaciones de incertidumbre, como es el caso de esta situación del COVID-19. El primer semestre del 2020 ha sido el marco de una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes y de un freno a la actividad económica de proporciones nunca antes vistas, y con efectos aún incalculables, todavía no cuantificables. Ya se vislumbra el efecto económico, pero todavía no se puede calcular. La incertidumbre sobre el alcance y el fin de la situación de la pandemia, por supuesto que agravan el entorno. Las diferentes medidas adoptadas por todos los países para intentar suavizar el efecto de la pandemia, entre ellas las restricciones sociales, las restricciones de movilidad, el prohibir temporalmente las actividades no esenciales, pues han tenido un efecto devastador sobre la actividad económica, el consumo y el empleo, y de manera generalizada, y prácticamente en todos los sectores y en todas las regiones. Los mercados financieros también se han envuelto en un torbellino de volatilidad y de incertidumbre, y pues han ido asimilando los efectos económicos de la pandemia y reaccionando, o más bien sobre reaccionando ante cualquier noticia, ya sea positiva o negativa que surja. La volatilidad se ha disparado a niveles mayores incluso que en la crisis del 2009, y pues prácticamente todos los activos financieros en el mundo han sido afectados gravemente en su rendimiento, con algunas recuperaciones ya, pero en general todos han agravado su rendimiento. Y a pesar de la reciente apertura parcial de actividades, hasta que no hay evidencia de que la pandemia está bajo control o el virus está contenido, la incertidumbre pues será la constante. Pero la incertidumbre, y los participantes económicos seguirán cautelosos y retrasando cualquier indicio de recuperación económica. Entonces, pues esa es la situación en términos económicos de cómo nos encontramos al momento. Sin duda, estamos frente a la mayor crisis de nuestra generación. Yo creo que no nos cabe la menor duda de que esa es una realidad. Y pues es un cambio de vida como lo conocemos.
Sin embargo, pues tampoco, a pesar de la profundidad de la crisis y la profundidad del cambio en la vida que tenemos y cómo lo hemos sufrido, pues no nos debe de sorprender porque la naturaleza cíclica del universo está ligada a la impermanencia. O sea, todo cambia, la vida es un constante proceso de cambio. Y sin embargo el cambio genera incertidumbre. Genera incertidumbre y situaciones como estas también generan pérdidas. Las pérdidas en estas situaciones son inevitables, la pérdida de la salud, la pérdida del ingreso, la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido. Y yo creo que una de las cosas que nos está afectando más a todos pues es la pérdida de la libertad con las restricciones que se están teniendo. Quizás no una pérdida de libertad absoluta o impuesta por el gobierno, pero pues autoimpuesta por nosotros, en donde pues no tenemos las libertades que teníamos antes, hemos perdido hemos perdido nuestra vida social, que quizás es lo que más nos duele, el estar cerca de nuestros seres queridos, de abrazar a un amigo, de dar un beso, quizás eso es lo que más nos ha afectado. Pero la realidad es que pues esto es un proceso de cambio, como ha habido muchos procesos de cambio a lo largo de nuestras vidas. Quizás también lo que más nos preocupa es que sentimos que no tenemos control sobre la situación y mucho de esto de la situación está fuera de nuestro control, fuera de nuestras manos. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer. Hay decisiones que podemos tomar y que están dentro de nuestras manos. Podemos actuar, podemos planear, podemos prever, podemos crear, podemos innovar en muchos sentidos y también pues, nos podemos flexibilizar. Y parte de esta supervivencia está en la capacidad que tenemos de adaptar a las circunstancias y los que lo logremos hacer o los que lo logren hacer, pues serán los que van a sobrevivir. No solo lo digo en términos personales, sino también a nivel empresa, las empresas que se puedan adaptar muy rápidamente a esta situación se podrán, serán las que sobrevivan. Y ejemplos, pues hay miles, hay muchísimos emprendedores que están tomando esta situación, le están tomando, ahora sí que el toro por los cuernos y están innovando, están inventando formas nuevas de llegar a la gente en sus casas, están los emprendedores que están cocinando, que están llevando, haciendo entregas a domicilio, hay un montón de nuevos mensajeros que ahora están trabajando para Liverpool, para Amazon, para etcétera, todas las empresas que están haciendo ventas en línea y pues que ahora lógicamente se vieron rebasados y pues bueno, han tenido que innovar y contratar a mucha gente. Estas mismas empresas y algunas otras que no estaban adaptadas o apenas tenían incipientes estructuras para hacer ventas en línea, pues se han tenido que mover muy rápidamente y adaptarse a esta nueva situación. Entonces, en esta situación, pues podemos derivar un aprendizaje muy importante. Hay lecciones que tenemos que aprender, nos podemos preparar en muchos sentidos. Yo creo que la mayor parte de las personas estamos adquiriendo nuevas habilidades tecnológicas, estamos abriéndonos a mundos nuevos, estamos conociendo muchas cosas por las plataformas tecnológicas, dando cursos. Entonces, bueno, también se nos ha abierto todo un mundo y bueno, pues hay que abrazar esas nuevas posibilidades y
adaptarnos y adoptarlas ya como parte de nuestras vidas. Y pues bueno, también en esta situación nos podemos posicionar para construir los cimientos para mejorar, un futuro, para mejorar las condiciones para nuestra familia en un futuro. Como parte de esto y el centro de nuestra plática, de nuestra charla de hoy, pues es cómo tomar la situación, cómo abordar la situación para tomar mejores decisiones financieras. Al enfrentar periodos de crisis, periodos de incertidumbre, obviamente son periodos de mucho estrés y de escasez de recursos. Entonces, estas situaciones sin duda pues, nos desequilibran en muchos sentidos. Por supuesto, nos desequilibran en el sentido económico, vulneran nuestra estabilidad. Y pueden distorsionar la forma en que procesamos la información, ya que usualmente se magnifica en el proceso de toma de decisiones y de procesamiento de información, podemos caer en situaciones en que magnificamos el entorno negativo y en ese sentido se afecta nuestra capacidad de análisis y pues eso nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o de menor calidad que en una situación normal. Esto particularmente es relevante para las decisiones financieras porque pues estamos preocupados por el tema del ingreso, por el tema del endeudamiento, por tema del futuro, vamos a tener trabajo, no vamos a tener trabajo, qué podemos hacer, cómo enfrentamos los gastos que tenemos, si hemos visto reducido nuestro ingreso o hemos perdido el ingreso, ¿no? Entonces, al final las decisiones financieras de los individuos tienen un impacto muy importante en su bienestar individual y familiar, tanto en el presente como en el futuro. Usualmente las decisiones financieras tienen un impacto hacia adelante muy importante. Bueno, pues las tenemos que afrontar con la mayor, con la cabeza muy fría para no precipitarnos y tomar decisiones equivocadas. A lo largo, como ustedes saben, y seguramente se les han presentado estas situaciones, pero a lo largo de la vida se presentan momentos decisivos importantes que requiere pues tomar decisiones. Por ejemplo, los eventos financieros más importantes puede ser la decisión de comprar un auto, la decisión de adquirir una vivienda, una casa, financiar la educación universitaria de nuestros hijos, obviamente el retiro, prever nuestra vida en el retiro. Entonces, esas son decisiones que se tienen, son momentos decisivos y claves en la vida de una persona. Son decisiones financieras que tienen un impacto muy importante en el patrimonio, personal y familiar. Entonces, son las cosas son los momentos decisivos que definen cómo va a ser nuestro futuro económico para los próximos años. Yo soy economista y mi profesor, un emérito profesor al que quise mucho, me dio mi primera clase de economía y me dijo que la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos a fines múltiples. Al final, pues eso es lo que es la planeación financiera. Siempre tenemos que asignar recursos escasos, porque siempre nos falta, a fines múltiples. O sea, tenemos poco dinero y muchas cosas que hacer con el poco dinero que tenemos. Entonces, de eso se trata la planeación financiera, de decidir, de tomar decisiones de cómo asigno de la manera más eficiente los recursos, o sea, mis ingresos que son escasos, a los muchos gastos
gastos que tengo que cumplir. Y además son decisiones que no son de un solo momento, sino se tienen que hacer a lo largo del tiempo, es decir, no son puntuales en un momento del tiempo, sino son dinámicas. Tenemos que tomar decisiones siempre a lo largo del tiempo y además con una situación, con una peculiaridad agregada, que es bajo incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque el futuro no lo conocemos y es incierto. Entonces, nuevamente tenemos que asignar recursos que son escasos a muchos fines, a fines múltiples, a lo largo del tiempo, bajo condiciones de incertidumbre. Entonces, pues si se fijan, híjoles, eso complica de manera muy importante la toma de decisiones financieras. Bajo condiciones normales, esta toma de decisiones financieras pues, requiere de un razonamiento profundo, de un razonamiento, de un análisis profundo y también de una dosis de autocontrol, ¿no? No nos todo en un solo fin, en un solo gasto, sino pues tenemos que hacer asignaciones muy eficientes y muy inteligentes. Y aún así, bajo condiciones normales y con este profundo razonamiento que creemos que todos hacemos, al final, pues las familias cometen errores muy comunes en sus decisiones financieras. Por ejemplo, pues muchas veces aplazan y posponen las acciones y la toma de decisiones, ¿no? O sea, nos encanta postergar las cosas. Dos, pues no planeamos. Otra situación es que se gasta a niveles insostenibles, gastamos mucho más de lo que ingresa y por lo tanto pues nos endeudamos mucho más de lo que podemos pagar. Usualmente no ahorramos lo suficiente para prever y alcanzar metas en el futuro. Y cuando ahorramos, invertimos en instrumentos financieros o en productos financieros que no entendemos y eso nos hace que tomemos riesgos innecesarios. Entonces, si se fijan, es una lista de cosas, de errores comunes, de errores financieros comunes que las personas y las familias cometen a lo largo de la vida. Eso bajo condiciones normales. Ahora, bajo condiciones de estrés y de incertidumbre como la que estamos sobrellevando, el análisis de las decisiones pues tendría que ser todavía mucho más cuidadosos. Y pues eso nos lleva a tratar de analizar más hacia temas de conducta, es más un tema conductual, es cómo nos comportamos y por qué nos comportamos de cierta forma al momento de decidir financieramente en tiempos complicados, ¿no? O sea, si bajo condiciones normales nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer para analizar y tomar decisiones de inversión, perdón, no decisiones financieras, cuando estamos bajo estrés y bajo situaciones mucho más complejas? Y repito, esto pues lo han analizado los grandes expertos, incluso premios Nobel de economía han salido precisamente bajo el análisis del tema de cómo se comportan los individuos cuando tienen que tomar decisiones bajo incertidumbre, bajo situaciones complejas e incluso bajo situaciones normales. Y esto, repito, pues es un tema conductual, es un tema del cerebro, de cómo razonamos. Y el cerebro procesa este tipo de decisiones pues con dos partes del cerebro, la parte racional, la parte que nos da la racionalidad y la parte muy básica, primitiva, que responde a los impulsos centrales y a las emociones. Entonces, pues ahora sí que es el diablito y el angelito, es la racionalidad contra los impulsos que se debaten dentro del cerebro para la toma de decisiones. Por el lado racional, pues esto nos debe llevar a un análisis profundo y racional de la situación. Sin embargo, pues constantemente tomamos decisiones irracionales, es decir, la irracionalidad no es una situación, no es atípica,
sino en muchas ocasiones tendemos a tomar decisiones irracionales, porque aún la parte racional y profunda nos dice toma esta decisión, usualmente aplicamos sesgos conductuales o sesgos heurísticos que influencian la manera en que tomamos decisiones, que debería de estar, el peso debería de estar en la razón y en la lógica, y a veces nos llevan a separarnos un poco de la razón y la lógica, y hacen que se procese la información de cierta manera, que no tomamos las decisiones más adecuadas. Por ejemplo, muchas veces las decisiones financieras se toman, como les repetía, usualmente se refieren al futuro. Son decisiones que nos van a afectar en el futuro. Por ejemplo, el ahorro para el retiro. Un caso clásico es cuál es la Afore, en qué Afore estoy. Primero es en qué Afore estoy y a qué Afore me debo de cambiar, ¿no? Pero vemos esto es como una decisión. Dices, bueno, pues sí, pues es una cosa el retiro, pues todavía me falta muchísimo tiempo para el retiro. No importa la decisión que tome ahora. Por supuesto que tiene importancia, pero usualmente le quitamos importancia al futuro y le damos más importancia a las situaciones presentes. Entonces, eso es un sesgo temporal, que le solemos poner menor peso o importancia a los eventos lejanos y mucho más, o sea, lejanos y más inciertos, y le damos más peso a los eventos recientes. Y eso pues tiene un impacto importante sobre la planeación, ¿no? Eso no nos permite planear correctamente hacia el futuro, y también nos lleva a un sesgo. Bueno, este sesgo nos lleva a preferir obviamente la retribución inmediata, y creo que todos somos, todos somos, nos debemos, yo creo que la mayor parte de las personas caemos en eso, que preferimos la retribución inmediata a lo futuro, a la retribución posterior. De hecho, hace muchos años se hizo, muchos años se hizo un estudio, se llama el estudio, donde se puso a los niños de kinder, a un grupo de niños en el kinder, y les daban un malvavisco, y le daban un malvavisco a los niños, y les decían a los niños, si esperas, si no te tomas tu malvavisco y te esperas hasta después de que te comas tu almuerzo, si no te lo comes ahorita y esperas, te doy otro malvavisco. Y la mayor parte de los niños, ¿qué creen que hicieron? Se comieron el malvavisco. Sin embargo, algunos otros sí esperaron a tener una retribución posterior. Y este estudio se siguió a lo largo de muchísimos años, y se hizo un análisis de todos los niñitos y cómo fueron creciendo y cómo fueron sus vidas posteriores, y se concluyó que los que habían esperado a comerse el malvavisco y obtuvieron su recompensa, al final pues fueron adultos que tuvieron una vida muchísimo más planeada, y habían tomado decisiones financieras mucho más sanas, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo que pues usualmente preferimos el consumo presente a posponer el consumo hacia el futuro. Entonces, bueno, pues eso nos hace tomar decisiones quizás no guiadas por toda la razón y toda la lógica, sino que somos, digamos, nos afecta el tener, el tomar estos sesgos conductuales, nos llevan a no tomar las decisiones más correctas. Y luego, bueno, pues además nos autojustificamos con argumentos para hacer que esta irracionalidad ante nuestros ojos es buena, y no nos sintamos arrepentidos de nuestras decisiones. Entonces, bueno, el lado de la racionalidad, y luego tenemos los impulsos y las emociones del otro lado, de la otra parte del cerebro.
Pero pues también es interesante entender qué nos lleva estos impulsos a la toma de decisiones, ¿no? Y esto pues, es un poquito de autoconocernos, de tratar de entender cuáles son las emociones o los impulsos que nos llevan a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando consumo o cuando compro cosas por internet, ¿qué es lo que me lleva? ¿Es porque estoy triste? ¿Es porque estoy enojado? ¿Es porque estoy contento? O sea, ¿qué me impulsa o cuáles emociones son las que me llevan a tomar estas decisiones? ¿Qué nos impulsa a comprar cosas que realmente no necesito, ¿no? O sea, ¿cómo compro cosas y a la mera hora me doy cuenta pues que realmente no lo necesito, pero ya tuve el impulso de comprarlo, ¿no? Y bueno, pues las empresas de consumo obviamente nos estudian, ¿no? Somos sus conejillos de indias y estudian precisamente cuál es nuestra conducta, cuáles son los impulsos y las emociones que nos llevan a comprar cosas. Y como ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook, Netflix, Amazon, Facebook, si se fijan, cuando buscan algo, ven algo en Facebook, hacen una búsqueda en su buscador de internet, pues automáticamente reciben anuncios en Facebook que son teledirigidos hacia ustedes por los intereses que han mostrado en ciertos temas. Es decir, si buscan un hotel cuando se podía viajar y buscaban un hotel en Cancún o un hotel en Puerto Vallarta, automáticamente les empiezan a mandar, aparecen por Facebook anuncios teledirigidos a ustedes sobre aviones, hoteles, etcétera, todo lo relacionado con su búsqueda. Otro ejemplo es Netflix. En Netflix ustedes ven una película o buscan una película y ven la película e inmediatamente Netflix les está haciendo sugerencias de nuevas películas que dice, quizás te guste esto, ¿no? Y te ponen una serie de películas o de series que coinciden con lo que acabas de buscar. O te dicen, porque viste esto, porque viste X, te sugiero Y. Entonces, si se fijan, pues nos están tratando de adivinar cuáles son nuestros gustos. O, por ejemplo, también en Amazon, ¿no? En Amazon ustedes compran o hacen búsquedas de cosas y Amazon pues te recomienda o les manda correo o inmediatamente que ustedes buscaron algo, ya les están recomendando productos relacionados o productos asociados o te dicen, las personas que buscaron esto también compraron tal cosa. Entonces, de hecho, Amazon, un porcentaje muy importante de sus ventas son de artículos que nos han sido recomendados, o sea, ni siquiera los que buscamos nosotros, sino que nos recomendaron a partir de las búsquedas y de las compras previas que hemos hecho. Entonces, pues ellos tienen algoritmos, motores de búsqueda y esquemas de análisis de redes neuronales para tratar de adivinar cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros impulsos, cuáles son las emociones que nos guían para comprar. Entonces, así como ellos hacen eso para tratar de llevarnos a consumir más, pues nosotros tendríamos que hacer el mismo análisis para tratar de determinar son los impulsos y las emociones que nos llevan a comprar, y eso pues nos tendría que dar un sentido de autocontrol, al menos, por lo menos de conocernos para saber qué nos lleva a gastar o a consumir, y de alguna manera analizarlo y pues limitarlo en la medida de lo posible. Aquí pues yo hago una pregunta a todos nuestra audiencia, es bajo esta pandemia, ¿cómo han organizado sus gastos? ¿No? ¿Cómo han cambiado sus patrones de consumo? Y seguramente, digamos, es una pregunta para ustedes, para que lo analicen, pero sin duda ha habido un cambio de patrones de consumo bajo esta situación, un cambio muy, muy importante.
para empezar con el encierro, pues muchos hemos tenido que cambiar hacia compras en línea, porque por facilidad, pero también el tema del consumo en línea ha crecido de manera muy importante, incluso hacia sectores de la población en términos de brackets de edad que antes no incursionaban en la venta en línea. Y si ya le perdimos el miedo, pues ya lo vamos a seguir haciendo. Entonces ha habido un cambio muy, muy importante en ese sentido. También, y bueno, obviamente también ha cambiado nuestro consumo. Hemos cambiado de comprar, de consumir en los restaurantes a consumir en el delivery, ¿no? En entregas a domicilio o en compras, por ejemplo, muchos hemos o han encontrado que cocinar es bien y entonces pues ahora compramos mucho más producto, digamos, materia prima, ¿no? Frutas, verduras, carne, etcétera, más que el consumo de alimentos ya preparados. Y bueno, pues hemos encontrado este gusto, entonces lo estamos haciendo en casa. Entonces, sin duda ha cambiado mucho los patrones de consumo. Pero la primera pregunta es cómo han cambiado cómo se han organizado, cómo han cambiado sus patrones de consumo. Y la otra es si se sienten ustedes que se han comportado racionalmente en su consumo o han sucumbido a los impulsos y a las emociones. Y aquí voy a tratar de hacerlos que recuerden, sobre todo al inicio de pandemia, y que confiesen si ustedes hicieron compras de pánico, ¿no? Al inicio de la pandemia. Esto es pues un efecto, ¿no? Son las acciones impulsivas que nos lleva a las que nos orilla una situación de estrés o una situación compleja como la que vivimos. Es la incertidumbre de saber si va a haber suficiente abasto para cubrir nuestras necesidades básicas. Y les aseguro que prácticamente todos hicieron en mayor o menor medida ciertas compras de pánico, aprovisionaron sus alacenas, sin duda, compraron latitas de atún. Y bueno, el tema del papel de baño, pues otra cosa, quizás aquí en México no dio tanto, pero en muchísimos lugares del mundo hubo compras de pánico sobre papel de baño impresionantes que no respondían absolutamente a ninguna lógica. A ninguna lógica ni a ninguna racionalidad. Pero tampoco nos debe sorprender porque ante situaciones de incertidumbre, estas compras de pánico al menos nos dan una sensación de que tenemos de que al menos controlamos alguna cosa del entorno, ¿no? Nos sentimos en control de que, bueno, ya tenemos la alacena bien aprovisionada para el caso de una escasez, ¿no? Otra pregunta para todos ustedes, ¿no? Que lo hagan con conciencia. ¿Han ahorrado? O sea, determinadamente han tomado la decisión de hacer un ahorro. Es pregunta, y ahorita vamos a tocar más hacia adelante el tema del ahorro. Entonces, bueno, hay cambios, sin duda, esta situación ha generado desajustes en todos nuestros presupuestos, en nuestra previsión. Ha habido ajustes a los patrones de consumo. Sin duda, la reducción o pérdida de ingreso de muchas de las personas también ha llevado a ajustes en estos patrones. Por supuesto, la incertidumbre hacia adelante también nos ha llevado a eso. Y bueno, ante estas situaciones, pues básicamente hay que pensar como decía nuestro director general, hay que pensar como náufragos. Hay que administrar nuestro ingreso como si fuéramos náufragos, hay que racionalizar el consumo, hay que ahorrar y hay que prever hacia adelante ante un futuro incierto. Entonces, digamos, eso es lo que en términos de consumo, pues es lo que tendríamos que estar haciendo. Otra decisión, una decisión muy importante sobre
una de las decisiones financieras más importantes es respecto al tema del endeudamiento. Y pues con el endeudamiento, pues siempre hay que tener cuidado. Obviamente es una herramienta importante para administrarnos, para administrar nuestro patrimonio, pero es una herramienta fundamental, pero es muy bueno el crédito si sabemos usarlo, pero si no lo sabemos usar, afectará nuestra vida y nuestra viabilidad financiera por muchísimos años. O sea, puede ser devastador el efecto de un mal manejo de crédito. Y aquí mi consejo es que ante una disminución o una pérdida de ingreso por la situación que estamos llevando, como es la situación el caso de muchísimas personas que han perdido el empleo o que sus patrones les han pedido que se reduzca, digamos que los patrones han reducido el ingreso por la menor actividad que se tiene, etcétera. Por favor, lo primero que se tiene que hacer, la primera variable de ajuste debe de ser el consumo y los gastos. O sea, eso es, ahora sí que es la receta de las abuelitas, hay que apretarse el cinturón, ¿no? Eso es lo primero. La segunda, pues es que hay que negociar la renta, postergar lo que se pueda postergar, hacer lo que se pueda para, posponer los gastos. Y solo como último recurso hay que recurrir al endeudamiento. Y si se recurre a eso, hay que analizar muy bien y racionalmente todas las opciones y de preferencia no recurrir al crédito de tarjeta de crédito, que es el crédito más caro. Hay una regla muy básica del endeudamiento. Solamente se debe recurrir al crédito. El crédito solamente se debe utilizar para algo, para adquirir algo que nos vaya a generar valor, algo que sea rentable y algo que tenga potencial de apreciación. Ejemplo, una casa, o sea, hay que adquirir crédito. El crédito es útil cuando estamos comprando una casa o cuando vamos a invertir en un negocio o cuando íbamos a invertir, por ejemplo, en una maestría, ¿no? Nos vamos a pagar una maestría, un posgrado, una educación, un diplomado, etcétera, que nos va a generar ingresos posteriores. La casa, pues el tener una casa, pues va a ganar valor en el tiempo. Un negocio, pues va a generar dividendos, va a generar utilidades. El crédito se debe utilizar para eso. El crédito no se debe de utilizar para adquirir bienes o servicios de consumo. O sea, eso es impensable. O sea, pagar el súper con crédito no debe de ser. O tampoco para bienes que pierdan valor en el tiempo. O sea, los bienes que se deprecian, pues todavía no acabas de pagar el crédito cuando, cuando ya no vale, ya no vale, ¿no? Entonces, esa es una regla. O sea, no endeudarse para algo cuya satisfacción va a durar menos que el plazo para pagar la deuda. Entonces, los bienes de consumo solamente deben adquirirse de acuerdo a y hasta donde nuestras posibilidades lo permitan. Nunca crédito. Porque si no, pues, repito, se deprecian, ya te lo consumiste. Ya te consumiste todo el suyo, ya lo pagaste, lo sacaste a meses sin intereses. Eso no debe de ser. La tarjeta de crédito es útil como medio de pago, pero es el crédito más caro. O sea, como crédito es el crédito más caro. Digo, vean por favor sus estados de cuenta que dicen la tasa de interés ordinaria que les cobran. Pues están arriba del 60, 70, 80%, aunque tengan un buen manejo del crédito. Consejos para la tarjeta de crédito. Bueno, uno es el crédito más caro, entonces hay que utilizarla con pinzas. Más caro aún es disponer de efectivo con la tarjeta de crédito. O sea, no van a acabar nunca de pagar eso. Otro consejo es no engancharse con los meses sin intereses. Los meses sin intereses son sin intereses, sí y solo si ustedes pagan en la totalidad de su tarjeta de crédito.
Si ustedes no son totaleros y pagan el mínimo o un poquito más del mínimo, sus meses, o sea, si no pagan el total y pagan el mínimo, sus meses sin intereses se convierten en meses con intereses. Entonces, no es bueno utilizar, no es bueno recurrir a las mociones de meses sin intereses si ustedes no pagan la totalidad de su tarjeta mes con mes. Bueno, eso por respecto a la tarjeta de crédito y una regla de dedo para el endeudamiento. O sea, hay que cuidar la capacidad de endeudamiento. Y una regla básica, una regla de dedo para el endeudamiento es que el pago mensual por la suma de todos tus créditos, incluyendo capital e intereses, nunca rebase más del 30% de tu ingreso. Es decir, que todo lo que pagas por todas tus deudas en un mes, no rebase más del 30% de tus ingresos. Si no, eso se convierte en una bola de nieve y nunca vas a acabar por pagarlo y te va a ir comiendo y va a ir creciendo. Y consejos para esta época, de estrés, de incertidumbre, no contraten nuevas deudas. Si pueden, absténganse de contratar nuevas deudas, porque pues es tomar decisiones que te afectan ahora en el corto plazo y en el largo plazo, te comprometen a futuro y en una situación en donde hay incertidumbre sobre los ingresos futuros. Entonces, no sabemos cómo va a terminar esto. Ya les platiqué un poquito de la parte económica, pues la situación se ve complicada. Ha habido una pérdida de empleo brutal, puede que esto siga, no sabemos, hay incertidumbre de cuándo va a acabar esto. Entonces, obviamente hay incertidumbre. Todos, sin duda, todo el mundo tiene una incertidumbre sobre los ingresos futuros. Entonces, pues, ¿para qué le ponemos más más cosas preocupantes a la situación? Entonces, de ser posible, no adquieran deuda. Y como otro punto, pues ahora nos vamos, otro punto importante para el tema de las decisiones financieras, me voy a la parte del ahorro. El ahorro es fundamental. Me voy a apurar porque ya vamos un poquito colgados de tiempo. Pero en la parte del ahorro, pues digamos, es la pieza fundamental de las decisiones financieras que definen tu situación económica y tu patrimonio presente y futuro, sin duda alguna. Y aquí les voy a recordar, digo, no sé si habrán recibido por ahí, pero yo recibí por un meme que decía, ¿recuerdas cuando te decían ahorra por cualquier cosa? Pues llegó la cosa, ¿no? Y esta situación definitivamente es la situación básica del libro de texto de que hay que ahorrar para prevenirnos de situaciones como estas. Si hay una lección que hay que aprender, es esa, que hay que ahorrar. El que haya ahorrado, o sea, el ahorro va a hacer la diferencia, o sea, las personas que hayan ahorrado van a hacer la diferencia, o sea, el ahorro va a hacer la diferencia entre los que sobrevivan y los que no sobrevivan en esta situación. Y lo digo otra vez de personas y de empresas, incluso de gobiernos. Si no se tiene un ahorro, está muy difícil sobrellevar esta situación si hay una pérdida de ingreso. O una situación de reducción de ingreso familiar. Entonces, el ahorro es el elemento fundamental de las decisiones financieras y el tener metas de ahorro también son fundamentales para situaciones de incertidumbre, o sea, bajo situaciones de incertidumbre y siempre, ¿no? O sea, el ahorro, a ver, el ahorro no es lo que me sobra después de lo que gasto, el ahorro es lo que aparto de mi ingreso antes de gastar, ¿no? Esa es una diferencia
fundamental, porque pues siempre va a haber gastos que nos ocupan parte de nuestro, digamos que el gasto puede ocupar todo nuestro ingreso y si no tomamos deliberadamente una decisión de apartar parte de nuestro ingreso antes de tomar de cualquier decisión de gasto, pues nuestro futuro va a ser complicado. Y esta situación es el epítome de las decisiones de ahorro. O sea, es el ejemplo claro de por qué debemos de ahorrar. Si la gente sale de esta situación, si salimos de esta situación sin haber entendido la lección del ahorro, de que al menos tenemos que tener como base 3 meses de ahorro guardados para poder sobrellevar cualquier situación. Y me refiero a situaciones de pues enfermedad, de pérdida de trabajo, de una incapacidad, de una situación como esta del COVID, ¿no? Entonces, es necesario que hagamos del ahorro un hábito. Y esto no se logra de un día para el otro, se va construyendo con pequeñas metas de corto plazo, con repetición, con disciplina, hasta que se hace un hábito. Y bueno, pues implica un cambio de conducta, sin duda, sin duda. Algunos de los consejos para el ahorro, pues traten de ahorrar siempre al menos el 10% de su sueldo. Yo creo que ese es una regla básica y si pueden más, ¿no? Pero siempre apártenlo de su sueldo. Y bueno, ahorita vamos a hablar algunas otras cosas del ahorro y de consejos para la inversión. Finalmente, el ahorro es previsión para el futuro. Como les decía, para enfrentar una enfermedad, una incapacidad, una pérdida del empleo. Y también o sea, eso es para responder ante imprevistos, pero también es previsión y es para cumplir metas, para comprar una casa, para comprar un auto, para financiar la educación universitaria de sus hijos, para financiar el retiro. Lo que les puedo decir es que la situación económica que vivimos, como les comenté al inicio, es devastadora. Digamos, o sea, para ponerlo en perspectiva, el crecimiento económico para México, previsto para México en este año, va a ser, para el 2020, va a ser de menos el 10%, es un decrecimiento de 10% del Producto Interno Bruto. O sea, jamás se había visto esto, jamás. Para el mundo en general espera un decrecimiento del 8%. O sea, como les decía, esto es a nivel regional y a nivel global. El empleo en México, datos del empleo en México, a lo que va de este primer semestre del año, se han perdido 12,5 millones de empleos. Entonces, es impensable, ¿no? Tardaremos aproximadamente de 4 a 5 años en salir adelante y regresar, digamos, a niveles pre-COVID. Pero pues eventualmente saldremos, ¿no? Eventualmente saldremos con mayores dificultades o menores dificultades, pero vamos a salir. Sin embargo, la mayoría de las familias van a enfrentar un golpe económico muy fuerte y tendremos que tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo que nos permitan atender lo urgente de corto plazo, pero sin descuidar lo importante y nuestras metas de largo plazo. Y esto pues para garantizar que nuestras familias y nuestros hijos tengan las mejores condiciones de bienestar, económico. Independientemente, y bueno, pues aquí les voy a platicar un poquito, retomando esto de para qué queremos, por qué es importante prever y por qué es importante ahorrar. Una de las cuestiones más importantes, yo creo que nos debe de ocupar y no perderle el ojo, es la educación de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que lo más
lo más importante y lo más valioso que tenemos son nuestros hijos y queremos para ellos lo mejor. Y una parte importante de su futuro, pues es la educación universitaria, que les podamos proveer y les podemos proporcionar mejores herramientas para poder salir adelante en la vida, y sin duda una de ellas es la educación universitaria. Entonces, independientemente de lo que pase hoy, que está pasando ahorita, o lo que pase este semestre, o lo que pase este año con la economía, de lo que sí tenemos seguridad y certeza es que en los próximos 13, 15 o 18 años, dependiendo de cuál es la edad de nuestros hijos hoy, o sea, tenemos certeza que en ese plazo nuestros hijos van a entrar a la universidad. Y tenemos la certeza de que vamos a tener que afrontar ese gasto en colegiaturas, que pues actualmente pues raya entre los 15 y los 25,000 pesos mensuales, dependiendo de cuál es la escuela o la universidad en la que entren. Y a través de Mexicana de Becas es un vehículo que nos permite precisamente prever la educación, nos permite prever y ahorrar desde ahorita para la educación futura de nuestros hijos. Mexicana de Becas es un fideicomiso que está instituido, está establecido en Banco Santander a través de un fideicomiso. Es un fideicomiso que está protegido, las aportaciones entran al fideicomiso y las aportaciones de los padres entran al fideicomiso y estas se invierten a lo largo del tiempo en instrumentos financieros de alta calidad crediticia, de tal manera que el ahorro previsto por los padres, los padres van haciendo aportaciones periódicas a este fondo. Y esta periodicidad, el ahorro tiene una gran flexibilidad porque los papás pueden decidir cada cuándo invierten, con qué periodicidad, cuánto aportan en cada ocasión, de tal manera que ese ahorro entra al fideicomiso, se invierte y entonces al final de la vida, al final de cuando el niño llega a la edad universitaria, se obtiene el ahorro más los rendimientos de ese ahorro, que además pues es un plan muy interesante porque pues se ahorra desde ahorita y el rendimiento, al ser un rendimiento, se va acumulando, es un rendimiento compuesto, se va acumulando, entonces pues tenemos el beneficio de que el ahorro va creciendo a tasas muy atractivas. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer como padres responsables en esta situación complicada, repito, es prever, ¿no? Es atender las decisiones urgentes de corto plazo, pero no descuidando lo importante que son estas decisiones que se deben de tomar hacia futuro y que nos van a permitir tener una mejor, proveer a nuestras familias con un mejor futuro y un mejor patrimonio. Y ningún mejor patrimonio que tener que la educación, que prever para la educación de nuestros hijos. Y simplemente les quiero comentar algunos datos. Mexicana de Becas es una institución que tenemos 27 años de estar en el mercado, casi 28 años, nos respalda esa experiencia, y han sido 28 años de solidez y de experiencia en los que hemos entregado cerca de 2,300 millones de pesos a las familias producto de su ahorro.
Es decir, simplemente regresamos a las familias mexicanas lo que han ahorrado, los rendimientos que se generan, y se han beneficiado a 20,000, a más de 20,000 chicos universitarios a lo largo de 25 generaciones. Entonces, eso es lo que nos respalda un fideicomiso, el vehículo de ahorro y de inversión es a través de un fideicomiso. El fideicomiso está instituido en una institución financiera sólida, y los fideicomisos no se pueden tocar, son inembargables, inextinguibles. Entonces, tenemos un vehículo que nos permite apoyar a las familias en su ahorro. Tenemos una red de asesores que les pueden apoyar y asesorar en el diseño de su plan de ahorro, dependiendo de dependiendo del objetivo y la meta que tengan ustedes para sus hijos. Y bueno, pues ellos les pueden dar toda la información. De cualquier manera, tenemos ahorita abiertas a preguntas y respuestas, y los datos de Mexicana de Becas, donde se pueden poner en contacto para que les platiquemos de este plan. Espero que esta la información que les he dado, les haya sido les sea de utilidad para planear su futuro, para planear su patrimonio hacia adelante, y para responder y atender de mejor manera esta coyuntura tan complicada en la que nos tocó vivir. Y como les decía en un inicio, quizás la crisis más aguda que nos ha tocado vivir en nuestra generación. Pero pues también debemos adaptarnos y aprender, sacar aprendizajes de ella. Y bueno, pues deseo para todos ustedes que se encuentren bien, con ánimo, y les deseo salud para ustedes y para sus familias. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que me quieran hacerme. Muchas gracias, Gaby, por la información. A principios de la pandemia, en el mes de marzo, tuvimos una plática similar, o más o menos el tema, y sin duda, pues era otro enfoque. No sabíamos qué iba a pasar, cómo nos iba a vivir en estos meses. Te voy a leer algunas preguntas que nos están poniendo aquí en el chat, y un par más que yo tengo. ¿Cuáles consideras que serían los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta para empezar con una planeación financiera sana? Bueno, yo diría que tener las metas muy claras para planear financieramente hacia adelante, es tener muy claramente el objetivo de nuestro ahorro, y lo que queremos, no de nuestro ahorro, sino hacia dónde queremos llegar en términos patrimoniales, de manera individual y de manera familiar. Entonces, para eso pues hay que planear, y para planear pues hay que primero establecer metas, ¿no? Y las metas deben de ser medibles, deben de ser asequibles, deben de ser realistas. Pero si no las planeamos, si no las escribimos y no nos comprometemos con ellas, pues es como si no lo hiciéramos. Es como decir, voy a poner a dieta y nada más lo digo a inicio de año y nunca lo logro si no me pongo metas pequeñitas de corto plazo, pero que sean asequibles, o sea, que las podamos lograr. Y segundo, pues es un proceso disciplinado, ¿no? La disciplina es lo más importante, como les decía, el hábito hacia el monje. Entonces, con pequeños cambios conductuales que tengamos desde que somos jóvenes, y esto, bueno, a ustedes que tienen papás, que son papás de niños pequeñitos, estos hábitos conductuales se deben de inculcar en los niñitos desde que son pequeños. Y de veras que la transformación y los logros son impresionantes. Entonces,
con disciplina se va logrando. Nuevamente, lo que les decía, el ahorro. El ahorro es entender que el ahorro no es lo que nos sobra. O sea, que guardamos lo que nos sobra. Si tenemos esa idea, nunca vamos a lograr nada, porque las necesidades son infinitas. Siempre va a haber algo, siempre va a haber una prioridad, siempre va a haber una urgencia para destinar nuestro ingreso a atender esa urgencia. Lo primero que se debe de hacer es apartar una parte del ingreso y guardarla. Y si ese apartado es equivalente al 10% de nuestro ingreso o más, pues mucho mejor, vamos a lograr muchísimo. Y otro punto que se los mencioné de pasadita, pero pues es aquí, decía Einstein que el interés compuesto es la quinta maravilla, bueno, la octava maravilla del mundo, ¿no? El empezar a ahorrar temprano y constantemente, pero además no solo ahorrar, sino invertir en productos financieros adecuados que generen un rendimiento constante. Imagínense que vamos ahorrando, ahorrando, ahorrando y eso va creciendo, creciendo, creciendo y se va multiplicando. Entonces esto va haciendo digamos, una pequeña bola de nieve que va creciendo a través de la composición del rendimiento, porque los intereses generan intereses y generan intereses y generan intereses. Entonces, a largo plazo vamos a tener, vamos a obtener vamos a tener nuestro ahorro más, mucho más por el interés compuesto. Entonces, esto, repito, es constancia, es disciplina, es disciplina del ahorro y tener las metas muy claras para lo que queremos hacer. Y metas, empezamos por metas cortitas, que sean asequibles para ir ganando poquito a poquito y poder llegar a la meta que queremos en términos de planeación financiera. Ok, y justo la siguiente pregunta tiene que ver con lo que mencionas de invertir. ¿Qué instrumento recomiendas para ahorrar y que justo sea como esta parte de inversión? Probablemente familias o bueno, los papás, como mencionabas hace rato, de hijos pequeños, ¿qué instrumentos recomiendas? Mira, otra vez es súper importante tener claro cuál es el objetivo de la inversión. O sea, toda la inversión, no podemos tratar todas las inversiones, todos los ahorros iguales, porque es en qué invertimos depende mucho de cuál es el objetivo que tengamos. No es lo mismo ahorrar e invertir para tener una meta de corto plazo que tener una meta de mediano plazo que tener una meta de largo plazo. Es decir, si voy a ahorrar ahorita para comprarme una pantalla o para comprarme un coche dentro de 2 años, mi inversión va a ser diferente a que invertir en un instrumento para financiar la educación de mi hijo dentro de 15, 18 años, que que ahorrar e invertir para mi retiro, que será dentro de 30 años, ¿no? Entonces, es muy importante definir el objetivo y en base a eso definir el horizonte de inversión. El horizonte de inversión que tenemos para ese ahorro y sobre todo también de eso depende qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir, ¿no? Entonces, todo eso depende, pero si nos centramos, por ejemplo, en esta meta de mediano plazo que les comentaba, que sería ahorrar para la educación de nuestros hijos, pues un vehículo muy bueno de ahorro es el fondo, el Fideicomiso de Mexicana de Becas, que está precisamente, es un fondo especializado con el objetivo en mente de la educación, digamos, es un fondo especializado en ahorro educativo, que tiene el horizonte y los niveles, el perfil específico para este tipo
de ahorro, de tal manera que se invierte en instrumentos no de largo plazo, no de corto plazo, sino de mediano plazo, es decir, es el plazo adecuado para una inversión va entre 15, alrededor de 15 años, si tomamos la edad promedio de nuestros, de los beneficiarios, y el plazo promedio del ahorro, y además tiene el perfil adecuado, el perfil de inversión adecuado, se invierte a través de una política de inversión perfectamente definida, acotada, en instrumentos financieros de mediano plazo, de calidad, sobre todo instrumentos, básicamente son instrumentos de deuda, no instrumentos de renta variable como acciones, en eso no se invierte, sino son instrumentos de deuda fija que tiene este perfil de riesgo súper acotado y que se invierten principalmente en bonos gubernamentales y en bonos de empresas privadas con calidad superior, calificados por empresas, las empresas calificadoras de valores como Standard & Poor's, Fitch, Moody's, HR Ratings, etcétera. Entonces, tenemos, y además, bueno, toda la inversión está supervisada, se realiza a través de asset managers especializados. Tenemos varios intermediarios, bueno, asset managers especializados como Compass Investments, JP Morgan, Credit Suisse, etcétera, que son los mejores asset managers del mercado, y un comité de inversión que supervisa que las inversiones se realicen bajo la política de inversión que se ha definido. De tal manera que tenemos una estructura que le da certeza y rendimiento competitivo al ahorro de nuestros suscriptores. Ok. Y una última pregunta sería, ¿cuál es la tasa de rendimiento o cuál sería una tasa de rendimiento buena? Pensando que hay muchos instrumentos y que de pronto vemos justo publicidad donde te ofrecen un rendimiento altísimo, ¿cómo saber como familia que sí es real y cuál es un rendimiento pues, considerable o aceptable? Bueno, aquí es básico si te suena, es la regla básica, ¿no? Si te suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente no es verdad, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, porque bueno, ha habido ejemplos de estas instituciones, o pseudoinstituciones que ofrecen rendimientos altísimos y a la mera hora no responden o quiebran, ¿no? O te incumplen. Ha habido casos recientes, casos un poquito más lejanos, pero si el rendimiento es demasiado alto, pues hay que desconfiar. Los rendimientos usualmente, o sea, hay estándares y referencias de mercado de rendimientos. Por ejemplo, una referencia básica es la tasa de CETES. Usualmente la tasa de CETES de 28 días puede ser una tasa de referencia muy adecuada. Y alrededor de esa, dependiendo del plazo, dependiendo del riesgo asumido, giran todos los rendimientos. Si hay algo que difiera muchísimo, que exceda muchísimo de la tasa de referencia natural, que es esta, entonces hay que desconfiar. Repito, el rendimiento de cualquier instrumento de inversión está relacionado, o sea, el rendimiento que se espera de un instrumento de inversión está relacionado directamente con el riesgo que se asume. Entonces, una tasa de rendimiento muy alta está asociada a un riesgo excesivo, ¿no? Una tasa de rendimiento muy baja está asociado a un muchísimo menor riesgo. Entonces, en términos generales, no queremos ni un riesgo excesivo, por lo tanto, un rendimiento asociado elevado, porque es irreal. Entonces, básicamente yo diría una regla básica sería tomar como referencia la tasa de CET y ver en función del plazo cuál sería el rendimiento, un rendimiento adecuado conforme
conforme a eso. Entonces, repito, el rendimiento está asociado al riesgo. Entonces, si te ofrece algo excesivo, aguas, cuidado, más vale revisar quién está detrás del que ofrece ese rendimiento, buscar información sobre eso, y más bien cuidarse y buscar mecanismos y vehículos que estén acreditados, que estén respaldados por instituciones financieras serias, para no arriesgar el patrimonio. Hay que tener mucho cuidado con eso, sin duda. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu experiencia. Agradezco también a los asistentes, por supuesto también a nuestro aliado Impulso Pedagógico Mexicano, que nos dio espacio con su audiencia. Si tienen alguna otra duda o no vieron completo la sesión, está quedando guardada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Mexicana de Becas. Los invitamos a continuar en contacto con nosotros. Todo el tiempo compartimos información justo que pueda ayudarles en temas económicos, temas financieros, de ahorro, de educación financiera incluso, ¿no? Hace rato mencionabas que desde niños hay que inculcar o hay que educar financieramente. Pues Mexicana de Becas contamos con material descargable que pueden utilizar para sus hijos, es muy didáctico. Pues bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias a ustedes. Gracias, Rebeca. Gracias a Impulso Gracias, Pedagógico. Gaby. Gracias, Rebeca. Que tengan bonita noche. Buenas noches a todos. Que estén bien.